Hola, ¿cómo están? El día de hoy, agripada y todo, les traigo una reseña de un libro increíble que ha cambiado mi vida y estoy segura de que va a cambiar la suya. Aquí junto a mí tengo una joya de la apologética que es No basta mi fe para ser ateo, de Norman Geisler y Fran Turek, dos autores que muy probablemente ustedes han escuchado, especialmente Fran Turek, que tiene el ministerio en redes sociales de CrossExamine, que es súper famoso. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito sobre la obra, sobre el libro, y al final les doy mi opinión. Entonces yo conocí este libro hace bastante tiempo gracias a Jorge Gil y los lives que hacía en ese momento, y había un curso que actualmente también está abierto que se llama ¿Por qué todavía no basta mi fe para ser ateo? O algo así. Les voy a dejar el enlace para que puedan ver el curso que está online en Christian Courses. Muy bueno, súper complementario al libro. Sin embargo, este libro los va a llevar tranquilamente por todos los temas sin necesidad de adquirir el curso o de cursarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque uno puede creer, no, bueno, si no hago el curso entonces no va a entender el libro o va a estar incompleto. Para nada. El libro es completamente suficiente, cumple de manera excelente su propósito y es una introducción a la apologética cristiana. Y bueno, primer comentario, no se asusten si creen que el libro va a ser demasiado para ustedes o si no tienen absolutamente nada de idea de apologética. Este fue mi primer libro de apologética de toda la vida. Es el primer libro que leí que tenía algo que ver con apologética y la verdad fue súper excelente, súper bueno. Me llevó como de la mano por todos los temas principales de la apologética, al menos los temas más básicos. Obviamente, pues a pesar de que es bastante grueso, no cubre a cabalidad absolutamente todo sobre la iniciación en apologética, pero la verdad siento que es un libro demasiado completo y te va a preparar. O sea, si tú lees este libro, estás ya full, al menos preparado para evangelizar a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de universidad, de colegio, tus profesores, cualquier persona que te haga preguntas. La verdad, este libro es buenísimo. Bueno, entonces primero quiero hablar un poquito de los autores para que tengan, bueno, habrá personas que no los conocen, así que les voy a escribir un poquito sobre ellos y para eso voy a leer porque pues no me aprendo todo lo que hacen, ¿ok? Fue escrito por Fran Turek y Norman Geisler. Fran Turek es un apologista, autor, orador y presentador de radio estadounidense. Es conocido por ser el fundador y presidente del Ministerio de Apologética Cristiana CrossExamine.org. Turek es coautor de dos libros, Legislating Morality y I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, que es este de aquí, con el filósofo cristiano Norman Geisler. Además, Turek es autor de dos libros propios, Correct, Not Politically Correct y Stealing from God. Bueno, y creo que todos estos libros están en español. Turek presenta un programa de entrevistas llamado CrossExamine en American Family Radio. Turek también presenta un programa de televisión, I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, que se emite en la cadena NRB Network. No sé si actualmente, a día de hoy, hará muchísimas cosas más, pero bueno, eso es básicamente sobre él. Ahora, Norman Geisler falleció hace poco, en el 2019. Fue un teólogo que enseñó teología sistemática y filósofo cristiano estadounidense. Fue cofundador de dos seminarios evangélicos no confesionales, Veritas International University y Southern Evangelical Seminary, que es súper recomendado. No estudié allí, me encantaría estudiar allí, obviamente, por supuesto, pero pues... Se doctoró en filosofía por la Universidad de Loyola y realizó contribuciones académicas en temas de apologética cristiana clásica, teología sistemática, historia de la filosofía, filosofía de la religión, calvinismo, catolicismo romano, ignorancia bíblica, dificultades bíblicas, ética y otros. Fue autor, coautor o editor de más de 90 libros y cientos de artículos. Uno de los principales artífices de la Declaración de Chicago, deberían buscar sobre eso, sobre la inerrancia bíblica. Geisler era muy conocido entre la comunidad evangélica de los Estados Unidos por su firme defensa de la inerrancia bíblica. Bueno, ahí les fue. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este libro? Este libro tiene dos objetivos principalmente y es, primero, lo más importante es presentar la razón por la cual ellos son cristianos de manera racional al público. Y el público se entiende como personas cristianas y no cristianas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque este libro va a ser eficaz y eficiente para preparar a cristianos para presentar su fe en diferentes ambientes y para agnósticos, escépticos o personas que están interesadas en conocer un poco
poco sobre la fe cristiana, es decir, que tú le puedes recomendar este libro a cualquier persona porque está muy bien explicado y los autores tenían en mente este tipo de público, es decir, bastante amplio. Ahora, al final les voy a dar mis opiniones sobre el libro, pero la verdad debo decir que es un libro muy sencillo, es un libro que no exige demasiada capacidad intelectual, no es difícil de leer, no es difícil de entender, es muy ameno, nice. Entonces el objetivo era presentar de manera racional defensa de la fe y lo hace muy bien. Y eso nos lo dejan saber en el prefacio. Ahora vamos a empezar con la división de los capítulos de No basta mi fe. Venga, yo lo pongo así, ¿no? Como por aquí, más o menos ahí. Entonces vamos a comenzar con el prólogo. Tiene 7 páginas y fue escrito por David Limbaugh, quien es un escéptico que se convirtió al cristianismo y tiene bastantes aportaciones a la apologética cristiana y a la política. Luego va con el prefacio escrito por los autores, cortito, solamente tiene 2 páginas. Luego está agradecimientos, que es más cortico aún, y pues le agradecen a gente que pues no conocemos, pero ahí está, ¿no? Y después está la introducción, pues ya se imaginarán, ¿no? Que tiene bastantes filtros como para llegar, ¿no? Como que uno quiere ya entrar en los argumentos y en la cosa y es como que tú estás leyendo y vas leyendo y prólogo, prefacio y agradecimientos y introducción y bueno, todo eso, ¿no? Pero calma, la verdad vale la pena. La introducción me ayudó muchísimo en su momento para ponerme en perspectiva de qué era lo que iba a aprender, así que les recomiendo, lean pues todas estas cositas. Sin embargo, hay gente que se las salta y no las lee, pues está bien. A mí me gusta leer todo, no sé por qué. Y finalmente hay 4 grandes divisiones cuando ya vamos a empezar el libro. Se divide por capítulos, pero el libro se encarga como de presentar un grupo grande como de clasificación. Son 4 en total y meten capítulos dentro de esas clasificaciones. Entonces los 4 grandes grupos en los cuales se basa el curso incluso es el primero, podemos conocer la verdad y todo lo que tenga que ver con la verdad. Cuando se establece que podemos conocer la verdad y que la verdad existe, entonces podemos pasar a ¿existe Dios? Vamos a responder esa pregunta buscando la verdad. Ya cuando hemos establecido lo primero podemos pasar a lo segundo y esto es muy importante de este tipo de apologética. Tenemos que ir por pasos, ir avanzando desde lo más básico que es precisamente existe la verdad y podemos conocerla. Una vez hemos establecido esto, pasamos a Dios existe. Aquí vamos a encontrar algunos argumentos, después vamos a pasar a son posibles los milagros y finalmente Jesús es Dios y debe ser en ese orden específicamente. ¿Ok? Ahora, el libro, si quieren, voy a cogerlo porque eso sí que no lo hice. Les voy a leer las clasificaciones que da el libro. Ellos, cada vez que se termina un capítulo, bueno, cada vez que se termina una sección, como que te recuerda en qué parte estás. Yo les voy a poner una imagen por allí de a qué me refiero. Entonces, los capítulos 1 y el capítulo 2 abarcan 1. Es posible conocer la verdad y 2. Lo opuesto a lo verdadero es falso. Entonces, vamos a encontrar argumentos sobre eso. Luego, capítulo 3 al 7, dice, es cierto que el Dios teísta existe. Esto se evidencia mediante A, principio del universo, argumento cosmológico, B, diseño del universo, argumento teleológico, principio antrópico, C, diseño de vida, argumento teleológico y D, ley moral o argumento moral. Esos son los capítulos del 3 al 7. Bueno, el 8 abarca si Dios existe, entonces los milagros son posibles y los milagros se pueden usar para confirmar un mensaje divino, es decir, como actos de Dios para confirmar la palabra de Dios. Luego, los capítulos 9 al 12 abarcan el siguiente tema, que es el Nuevo Testamento es históricamente confiable. Esto se evidencia mediante A, testimonio primitivo, B, el testimonio de un testigo visual, C, testimonio no inventado, auténtico y D, testigos oculares que no fueron engañados. Y finalmente el 13 y el 14 abarcan el Nuevo Testamento dice que Jesús afirmó ser Dios. La afirmación de Jesús de ser Dios fue milagrosamente confirmada mediante A, el cumplimiento de muchas profecías sobre sí mismo, B, su vida sin pecado y sus actos milagrosos, C, su predicción y cumplimiento de la resurrección. Siguiente punto. Por lo tanto, Jesús es Dios. Lo que Jesús, quien es Dios, enseña es verdad. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios, así que es cierto que la Biblia es la palabra de Dios y cualquier cosa que se oponga a ella es falsa. Obviamente todo el libro es una argumentación punto por punto para llegar hasta allá. Esta división por categorías y capítulos se presenta porque Frank y Norman desde más o menos el 96 viajaron juntos por todo el país llevando a cabo un seminario llamado Los 12 puntos que demuestran que el cristianismo es verdad. Y en este seminario ellos abordan lógicamente desde la pregunta de la verdad, que es la primera de las 4 preguntas de las que les hablé, hasta la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios.
Entonces por eso es que ellos hacen esta división de 12 puntos y ponen todos los capítulos dentro de esta división. Entonces les voy a ir leyendo capítulo por capítulo qué contiene. No les voy a enseñar lo que enseña, solamente es una pincelada para que ustedes tengan curiosidad y puedan adquirir el libro y tengan como un panorama de, bueno, si adquiero este libro, ¿qué me voy a encontrar? O si les interesa algún tema, pues adquieran el libro. Entonces, primer capítulo, ¿podemos aceptar la verdad? Obviamente va a responder a esta pregunta, pero ¿qué más incluye? Una reflexión muy interesante sobre la verdad en tiempos modernos. Obviamente la definición de la verdad y las características sobre la verdad. Una técnica, que es la técnica Correcaminos, muy buena para evangelizar y para hablar sobre temas picantes y temas controversiales cuando muchas veces no sabemos mucho sobre un tema. Esta técnica nos va a ayudar muchísimo. La técnica de evangelismo EE, que es muy útil para conocer la cosmovisión de una persona y cómo poder llegar hasta esa persona. Y hay varias reflexiones sobre la verdad, como por ejemplo la verdad y otras religiones, la verdad y la tolerancia, la verdad en tiempos modernos. Y bueno, hay muchas cosas más sobre la verdad en este capítulo. Solamente les estoy dando como, de nuevo, pinceladas. Segundo capítulo, ¿por qué alguien debería creer algo? ¿No les pasa que hay personas que es como, bueno, sí, ¿y por qué debería interesarme lo que tú me estás contando? No me interesa. Entonces, bueno, el capítulo comienza con por qué las personas creen lo que creen y da razones por las cuales una persona adopta una manera de creer en algo o una cosmovisión. ¿Por qué nos sentimos inclinados a creer de ciertas maneras? Muy interesante. Nos ayuda a entender cómo usar la lógica para razonar, cómo podemos ejercitar la lógica. Y nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos que hablar con personas y tengamos que presentar argumentos, porque muchas veces decimos cosas y a lo mejor no las organizamos muy bien en nuestra cabeza y no cayó en la persona tan bien como esperábamos que cayera, y es porque no pensamos de manera lógica. Entonces este capítulo nos ayuda mucho a eso. Vamos a entender algo de inducción, deducción, los grados de certeza, cómo podemos estar seguros de algo, es posible estar seguros de algo. Aprendemos sobre la ley de no contradicción y cómo usarla, muy útil la verdad. Muestra cómo el escepticismo y el agnosticismo no tienen sentido y se contradicen a sí mismos. Habla de Hume, de Kant. Responde a la pregunta de cómo se conoce la verdad, cómo podemos llegar a conocer la verdad y cómo podemos conocer las verdades de Dios. Luego pasa a responder la pregunta del capítulo, ¿por qué alguien debería creer en algo? Y cómo lidiar con la apatía y con la ignorancia. Luego va a capítulo número 3, en el principio hubo un gran surge. Surge es un acrónimo, pues cada letrica significa algo, y se utiliza para enseñar evidencias para el argumento cosmológico. Si no saben qué es el argumento cosmológico, lo pueden googlear, pero básicamente es un argumento que sirve para dar evidencia de la existencia de Dios, con la evidencia que encontramos desde el inicio del tiempo, espacio y materia. La verdad suena complicado, suena extraño, pero cuando lo leemos, los autores se van a encargar de explicar cosa por cosa, punto por punto, que va a quedar súper claro. Entonces, el argumento cosmológico es un argumento que podemos usar para probar la existencia de Dios y se describe muy bien en el capítulo. El capítulo habla de Einstein y cómo sus descubrimientos y los de otros científicos confirman lo que la Biblia nos enseña sobre el origen del universo. Por ejemplo, el Big Bang. Eso que contradice la Biblia, apoya la Biblia, ¿cómo es? El capítulo habla de la astronomía, de los astrónomos y Dios. Respuestas ateas a estas evidencias, es decir, objeciones a los cristianos ante todas estas evidencias, y cómo entender esas objeciones que nos van a hacer, esos argumentos que nos van a presentar los ateos o personas escépticas, y obviamente cómo poder responder a estas objeciones. Vengan, yo les pongo el librito otra vez así como para que quede bonito ahí. También habla de la religión y la ciencia y la relación que tienen entre sí. Responde a preguntas como ¿qué pasaría si la teoría del Big Bang no fuera cierta? ¿Quién hizo a Dios? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Recuerden, les estoy dando una pincelada, hay mucho más, pero básicamente por ahí van los temas. Capítulo número 4, diseño divino. Se explica cuál es el argumento teleológico para la existencia de Dios. Pasamos del argumento cosmológico al teleológico. Se habla de las constantes antrópicas y la probabilidad de que vivamos en un universo como el nuestro. Y es muy chévere porque te da los datos y te da cada principio que tuvo que haber sido finamente ajustado para que existamos en el universo en el que existimos. Como todo cuadra perfectamente. La verdad, todos esos datos son buenísimos. Hablar de estos datos con personas no creyentes muchas veces
si estas personas son honestas con los datos, es algo muy bonito, porque es como, he tenido la oportunidad de hablar con varias personas sobre estos datos. Es muy importante también que se los aprendan de memoria, porque no saben cuándo los van a usar, entonces es importante que se los vayan aprendiendo. Pero esto tiene que ver con un poco mi opinión, así que lo voy a dejar para el final del libro. Pero todos estos datos, la verdad, sorprenden mucho y son muy muy útiles cuando queremos derrumbar esos argumentos que se nos presentan en contra de Dios, de la Biblia, del cristianismo. Porque recuerden que la apologética es un poco para derrumbar todos esos argumentos que se ponen como una pared para decir yo no creo en Dios porque no es lógico o porque no es racional. La apologética no es para convertir a las personas, simplemente es para derrumbar esos argumentos. Ahí ya la persona queda con esos muros derrumbados y ya depende de la persona si desea o no creer en evangelio, ¿ok? Entonces esos datos sirven para eso, para que la persona no tenga más argumentos, no pueda decir no creo porque es que no es racional, que obviamente sería tonto comenzar a creer en el cristianismo a pesar de que sabemos que no es racional, no tiene sentido, no sería intelectualmente honesto. Así que es completamente válido que una persona no quiera creer en el cristianismo porque crea que no es racional. Ahora, todos estos datos que nos presenta no solamente este capítulo, sino todo el libro nos va a ayudar con precisamente eso, que todas esas cosas que ellos dicen, es que yo no creo porque esto, porque lo otro, bueno, aquí está la evidencia. Ahora, ¿qué me puedes decir al respecto? Esa es la idea. Y finalmente responde la pregunta, ¿cómo el universo es evidencia de la existencia de Dios y qué responden los ateos? Recuerden, cada capítulo tiene respuestas de los ateos. Ahora, es muy importante que sepan que, como les dije al inicio, es un libro muy llevadero, muy sencillo de leer, y parte de esto es que los autores incluyen conversaciones con personas agnósticas, no creyentes, ateos, y estas conversaciones nos ayudan a entender un poco cómo podemos responder cuando nos presentemos o cuando se nos presente una situación similar. Entonces siempre en cada capítulo se intenta traer objeciones de personas ateas, tal vez en modo de conversación, o simplemente objeciones y respuesta, opción, respuesta, opción, respuesta. Es más o menos como la dinámica del libro. Capítulo 5, la primera vida. Como ya te imaginarás por el título, este habla de cómo la vida es un argumento a favor de la existencia de Dios. Se habla de temas como el ADN y lo sorprendente que puede llegar a ser cuando realmente entiendes qué es el ADN, cómo se originó la vida. Muy buena pregunta, no solamente para los cristianos, sino también para los ateos, que por cierto es una pregunta que aún no tiene respuesta a manera de consenso entre los científicos ateos. Los tipos de causas, es decir, una causa, ¿saben? Causa-consecuencia. Los tipos de causas inteligentes y no inteligentes, y cómo distinguir la mano de Dios en el universo. Evidencias, argumentos. Buenísimo. Pregunta, ¿la casualidad es suficiente para dar una explicación o para explicar la totalidad de nuestro universo? ¿Cómo la ciencia es esclava de la filosofía? ¿Cómo el materialismo, es decir, la creencia solo en lo material, no en lo inmaterial o sobrenatural, hace imposible pensar racionalmente y hace imposible el pensamiento crítico? Lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque uno siempre ha creído, no, el agnóstico y el escéptico son como, y el ateo son como las personas más intelectuales. Cómo estas cosmovisiones en realidad hacen imposible el pensamiento crítico. Y habla del darwinismo. Recuerden, habla de muchas cosas más, solamente que esto es como los temas grandes, ¿ok? Capítulo 6, nuevas formas de vida, desde la ameba hasta ti a través del zoológico. Es el capítulo 6, pero suena mejor en inglés. La verdad no recuerdo cómo es en inglés, pero sé que sonaba mejor en inglés. Era algo así como que from the amoeba to you through the zoo, algo así. Rima, es bonito. Este capítulo presenta el problema del origen de la vida y la complejidad de la misma para el ateo. Un tema aclamado por todo el mundo, la micro y la macroevolución. ¿Y por qué es imposible la macroevolución? Incluso hace poco, en una conferencia con Antonio Cruz, mencionó como hace unos años, en el 2016, en una reunión que se celebró en la Royal Society del Reino Unido, se juntaron los principales científicos evolucionistas del mundo y hubo gente muy relevante hablando del tema de la evolución. Y la conclusión de ese congreso fue que actualmente la teoría de la evolución tiene 5 problemas que aún no tienen respuesta. El que mejor explica esto es Antonio Cruz en sus libros. Algún día vamos a hacer reseñas sobre ellos, pero por ahora simplemente este capítulo habla sobre
micro y macroevolución y cómo la macroevolución se está empezando a caer. Habla del registro fósil, qué podemos saber con lo que los científicos han encontrado hasta ahora, o al menos hasta que se escribió el libro, qué hay de los eslabones perdidos, de el eslabón perdido, objeciones al argumento del diseño inteligente, es decir, objeciones a los cristianos en cuanto a todo esto de la vida, sobre la evolución y cómo contestar a estas objeciones, por qué existen los darwinistas y cómo entenderlos y evangelizarlos, y la edad del universo, temas como esos. Capítulo 7, ya pasamos de la verdad a existe Dios a través de diferentes argumentos. Ahora vamos a pasar existe Dios, seguimos en segundo punto, segundo grupo de temas, existe Dios, pero ahora es el argumento moral. La Madre Teresa contra Hitler, que es moralidad, ¿no? Como quién es más moral. Entonces, preguntas como, ¿existen las obligaciones morales? ¿La moralidad objetiva? ¿Existe eso? ¿O son solo preferencias? Obviamente nosotros sabemos que sí existe la verdad objetiva y la moralidad objetiva. Entonces, en el capítulo se nos enseña a cómo argumentar, cómo podemos hablar con alguien y decir, no son meras preferencias, no es como que tú prefieras ser bueno y yo prefiero ser bueno, pero de esta otra manera, no. Existe algo que es objetivamente bueno, que todo el mundo va a estar de acuerdo de que es bueno. Habla de los absolutos versus los relativos, argumentos en contra de la moralidad objetiva y cómo responderlos. Obviamente dan muchos ejemplos, como por ejemplo el aborto. Se hablan de muchos temas, hablan de muchas otras reflexiones, hay mucho más en este capítulo. Y por ejemplo se habla también de qué dicen los darwinistas o materialistas sobre la ley moral y cómo tienen que vivir su vida. La verdad es muy interesante. Capítulo 8, milagros, señales de Dios o credulidad. Es un solo capítulo, la verdad, es el capítulo 8, como les decía, solamente habla de los milagros porque es un argumento muy sencillo. La verdad es fácil de entender si existen los milagros y por qué. La verdad sí me pareció un poco corto el argumento, no sé, a veces siento que es como que tienes estos tres grupos gruesos de argumentos. Existe la verdad, existe Dios y Jesús es Dios, y luego está en medio, existen los milagros. No sé, siento que tal vez ese existen los milagros no es como un grupo como tal, sino que se puede incluir incluso con existe Dios y ya, o sea, como que y poner ahí una frase, existe Dios y existen los milagros, y seguir con Jesús es Dios, pero bueno, le dan todo un capítulo, así que bien. Igual me parece que todo lo que se habla durante el capítulo es muy útil, es muy bueno y sirve muchísimo a la hora de hablar con las personas, porque no creo que sea difícil de argumentar que sí existen los milagros, sí ya hemos llegado hasta este punto, ¿no? Como de que existe Dios, pero bueno. Explica en este capítulo lo que es el teísmo, por qué los milagros son posibles, por qué suceden y por qué sucedían, porque antes sucedían tan increíblemente y ahora parece que desaparecieron. Objeciones en contra de los milagros y cómo responder a esas objeciones. Incluso hay un subtítulo que dice no todo lo que brilla es un milagro, y se hace una distinción entre los tipos de eventos sobrenaturales. Hay varios eventos sobrenaturales que se dan en el mundo, como la magia, como las anomalías, como las señales satánicas y ese tipo de cosas. Entonces como que bueno, ¿cómo diferenciamos eso? Capítulo 9 dice, tenemos un testimonio temprano sobre Jesús, es la pregunta, y incluye fuentes no cristianas sobre Jesús. ¿Qué sabemos sobre el Jesús histórico? Que nosotros aquí sabemos que el Jesús de la Biblia, el Jesús de la fe, es el mismo Jesús histórico, solamente que se le da como un enfoque a ¿qué creen los eruditos en consenso? Es decir, escépticos, agnósticos, ateos, todas las cosmovisiones, no sé, hinduistas o lo que sea. La verdad no conozco muchos eruditos hinduistas sobre este tema, pero diferentes cosmovisiones y cristianos y en qué están de acuerdo. Es decir, si tú metes en una habitación a todos los eruditos de todas estas diferentes cosmovisiones y les dices no pueden salir de aquí hasta que se pongan de acuerdo, esas cosas en las que se pondrán todos de acuerdo, bueno, se habla de eso, se presentan fuentes no cristianas, y por no cristianas quiero decir por fuera de la Biblia. Sabemos que los documentos que están en la Biblia son muy confiables y vamos a llegar a eso todavía en estos capítulos, todavía no, pero antes de llegar a que la Biblia es muy confiable, pues veamos primero otros libros que no son la Biblia, que son de la época también, y no solamente literatura no cristiana, sino también anticristiana, es decir, que está en contra de los cristianos, que podemos conocer de allí y que nos habla de Jesús, por ejemplo. Otro tema, tenemos copias exactas. Otro tema, los documentos dicen la verdad, es decir, la Biblia, los documentos de la Biblia. ¿Cuál es la confiabilidad de la Biblia contrastada con otros documentos antiguos? Es decir, ¿cómo sabemos que ciertas obras antiguas son confiables y cómo podemos entender la Biblia como documento antiguo? ¿Sí? No es como que simplemente porque decimos que es palabra de Dios, entonces es palabra de Dios. No, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que dice la Biblia es verdad y es confiable?
Perfecto, en este capítulo lo van a ver. ¿Cómo saber lo que decían los manuscritos originales y qué tan seguros podemos estar de que las copias que tenemos realmente reflejan lo de los manuscritos originales y no son una corrupción de los documentos originales? No. Pregunta, ¿el Nuevo Testamento es históricamente confiable? Objeciones comunes a la fiabilidad de la Biblia y cómo responder. ¿Qué tan tempranos son los documentos que tenemos? ¿Cómo era la tradición oral judía? ¿Era como una especie de teléfono roto? Y bueno, todos esos temas. Capítulo 10, tenemos testimonios de testigos oculares de Jesús, gente que lo vio, y tenemos testimonios confiables. Entonces responde a esa pregunta y muestra evidencia de cómo podemos estar seguros de que en efecto los escritores fueron testigos oculares. ¿Qué dicen los eruditos sobre este tema? Punto por punto, ¿qué se ha confirmado en los evangelios con arqueología o incluso con otros documentos no cristianos? Es decir, todo lo que tenga que ver con confiabilidad de la Biblia, fiabilidad de los documentos, transmisión de los documentos, o sea, todo. Es muy interesante. Capítulo 11, ya vamos a terminar. Las 10 principales razones por las que los escritores del Nuevo Testamento dijeron la verdad. Pues básicamente es eso. Ese es el capítulo. Como que las razones por las cuales podemos estar seguros de eso. Capítulo 12, ¿Jesús realmente resucitó de los muertos? Esa es la pregunta del capítulo. Ahora, ¿cuál es el consenso entre los eruditos de qué cosas sí podemos saber de Jesús, por ejemplo? Y obviamente la postura cristiana es que en efecto Jesús resucitó de los muertos. Ahora, ¿cómo podemos argumentar a favor de eso? ¿Qué objeciones hay y cómo podemos responder a esas objeciones? Buenísimo. Me encantó este capítulo y cómo es tan fácil derrumbar esas objeciones hacia el cristianismo y hacia la resurrección de Jesús. La verdad, me encanta este capítulo. Creo que es de los que más me ha gustado porque fue el más sencillo para mí. Capítulo 13, ¿quién es Jesús? ¿Dios o solo un gran maestro? O sea, ya, si ven, ya estamos en la parte de Jesús, que es el cuarto grupo, es el último grupo que tenemos. Entonces, este capítulo explica las evidencias que tenemos de por qué creemos que Jesús es Dios y no solo un gran maestro. Temas como profecías cumplidas, lo que dijo cuando estaba vivo, lo que hizo mientras estaba vivo y objeciones a esto de Jesús no es Dios, ¿no? Y bueno, cómo responder, obviamente. Capítulo 14, penúltimo, ¿qué enseñó Jesús sobre la Biblia? Entonces, bueno, lo que Jesús creía de la Biblia, qué es el canon, cómo se formó el canon, entendiendo el Antiguo Testamento con explicaciones de cómo funcionaba la tradición judía y bueno, muy interesante. ¿Cómo puede ser la Biblia inerrante? Y objeciones a la inerrancia y cómo responderlas. Y finalmente, el capítulo 15, conclusión, una reflexión súper chévere, súper interesante. La verdad, no sé, es muy bueno, es muy bueno. Entonces, bueno, terminamos aquí. Al final tenemos 3 apéndices. Los 2 primeros apéndices son conversaciones entre un ateo y un cristiano y cómo podemos como cristianos, por ejemplo, usar las tácticas, usar la evidencia, usar los datos que hemos aprendido en el libro para contestar a objeciones ateas. Primer apéndice, la primera conversación es sobre si Dios existe, por qué existe el mal, la maldad. ¿Dios creó la maldad? Bueno, es una conversación muy interesante. Segundo apéndice, no es esa solo tu interpretación, conversación con un ateo. Finalmente, tercer apéndice es sobre el Jesus Seminar. No sé si han escuchado sobre este seminario, grupo de eruditos, bueno, sí son eruditos, pero que se creen representar a los eruditos sobre el Nuevo Testamento y sobre Jesús. Bueno, este grupito ha hecho ciertas investigaciones que pues sí son investigaciones, solamente que bastante cuestionables. Entonces se habla de cómo han sido esas investigaciones. Es un poquito, la verdad, es un apéndice, o sea, es súper corto. Hay mucho más sobre este tema. Incluso en estos días estaba leyendo a Lee Strobel y él hablaba también del Jesus Seminar. Entonces pues hay varias cosas, hay muchos autores que han hablado del Jesus Seminar y han cuestionado la manera, bueno, muchísimas cosas, los procedimientos, las presuposiciones, o sea, todo. Entonces vale mucho la pena saber qué es el Jesus Seminar, porque en su momento, ya casi no, la verdad, en su momento, siglo XX, fueron de tanto impacto en la comunidad, trajeron muchísima duda, trajeron muchísima incertidumbre en lo académico. Pareciera que se nubló todo y ya, bueno, obviamente el siglo XXI ya están más que descartados, pero vale la pena recordar un poco sobre esto que pasó y entender un poco por qué es tan mal. Y ya, eso fue todos los capítulos. Ahora, ¿cuál es mi opinión? La verdad es un libro que disfruté muchísimo. Quería comérmelo en 3 días. O sea, la verdad, no paraba de leerlo. Quería estar todo el tiempo pegada a él. Pero es muy difícil porque no porque sea difícil de digerir, sino más bien porque tira demasiados datos muy rápido. Entonces como que toca
despaciecito. Si lees un párrafo, bueno, no es todo el libro así, ¿no? La verdad, hay partes que son muy, se van rapidísimo, pero hay partes en las que te presenta un dato detrás de otro, entonces como que, un momento, paremos, busquemos en Google qué significa esto. Obviamente una cosa es leer, por ejemplo, una explicación de la teoría de la relatividad de Einstein, y otra cosa es ver un video de YouTube como que te lo explique mejor, porque obviamente es un libro que abarca muchos temas y pues no va a ser como tan exhaustivo en ciertas cosas, entonces pues vale la pena tomarse su tiempo, ¿no? Como buscar. Ahora, es muy importante que tengan presente que si ustedes van a querer leer y devorarse este libro en un momentico, eso no les va a servir de nada porque muy probablemente no se van a acordar de nada. ¿Qué les recomiendo yo? Como yo lo hice con un curso al mismo tiempo, o sea, el curso era basado en este libro, entonces leíamos ciertos capítulos, luego una clase, luego capítulo, luego clase, y como que podíamos digerir mejor y podíamos reflexionar. Mi recomendación con este libro y con cualquier libro de apologética, la verdad, es que pues tengan su cuaderno o en su celular con sus notas y vayan anotando como un resumen, así como yo les hice el resumen como de cada tema principal del capítulo, pues que ustedes lo hagan, que lean cada capítulo, escriban como un resumen, al final de cada capítulo hay un resumen en el final, ¿no? Por ejemplo, dice resumen y conclusión, en cada capítulo resumen y conclusión, muy útil, pero que ustedes puedan hacer su propio resumen y que lo contrasten con el resumen que presentan los autores, también que lo repasen, sea ustedes grabándose a ustedes mismos un audio o un video, o que lo repasen con otra persona enseñándole a esa persona lo que aprendieron del libro. ¿Por qué? Porque como hay tantos datos y hay tantas comparaciones y hay tantas conversaciones, muy probablemente esto se olvide. Y esa no es la idea. La idea del libro no es como que, wow, sí, súper chévere todos esos datos, wow, increíble, Dios, gloria a ti. Y ya, no, sino que la idea es usar esos datos para la evangelización. Y cuando estés en el campo de batalla, si tú practicas en casa con tu audio, con tu cuaderno y te aprendes los datos de memoria, va a ser mucho más fácil cuando hables con alguien, le puedas decir, ¿sabías que el principio antrópico del universo va a ser mucho más efectivo y va a calar más en el oyente? Así tú le dices simplemente, yo me sabía, es que es muy grande, el universo es muy grande, ¿no? Como que, y muchísimas galaxias, increíble, ¿no? Es como, bueno, pues apréndete los números, apréndete los datos, muy útil, la verdad. Es un libro que es necesario releerlo cada año al menos, porque realmente tiene muchos datos. Y bueno, eso sería todo sobre este libro. Créanme que vale muchísimo la pena. En cuanto al precio, me parece que es un precio bastante equilibrado, a pesar de que es un libro tan grueso y es un libro como tan de tanto peso académico. Bueno, académico diría yo que es como, no sé, como tan completo. Siento que el valor es muy poco. Creo que hay libros que son más costosos que este. La verdad no recuerdo si era en pesos colombianos, era como 80,000 pesos, o sea, $15, no me acuerdo, $30, no me acuerdo. Pero yo recuerdo que en ese momento fue económico. Entonces, pues nada, la verdad es una inversión que vale la pena. Muchas gracias por escuchar esta reseña. Si tienen algún comentario sobre el libro, alguna pregunta, háganlo en los comentarios. Qué pena, en serio, por mi voz. No quise como interrumpir el video pidiendo disculpas, pero pues lo hago al final. Disculpas por mi voz, he estado agripada. La verdad, había aplazado esta recomendación, pero quería hacerla ya y no me podía pasar. Entonces, pues la hago, no importa si mi voz está horrible, pues la hago así. Ahora, es importante un pequeño inciso que acabo de recordar. Yo me di cuenta por el curso, porque en el curso fue que Frank hizo una corrección. La verdad, solamente conozco una corrección que le hizo a la Biblia, a un capítulo que tenía que ver con la reconstrucción de la Biblia. Es decir, ellos argumentaban que incluso si la Biblia desapareciera, podríamos reconstruirla casi en su totalidad con las referencias, las citaciones que hacían los padres de la iglesia. En el libro se hace un comentario sobre eso y se da un porcentaje. Se dice como se puede reconstruir el, 90%, no recuerdo el número exacto, está en un capítulo. Frank lo decía así. Frank y Norman lo decían así en el capítulo, daban un porcentaje como tanto se puede reconstruir, pero después en el curso él corregía ese número. Él decía, no es que se pueda corregir, no es que se pueda reconstruir tanto por ciento, sino más bien tanto por ciento, o sea, como que baja el número, ¿listo?
Pero efectivamente, lo más importante, lo principal, el mensaje de la Biblia, lo más importante del Nuevo Testamento estamos hablando, qué pena, sí se puede reconstruir. O sea, el core, lo primordial, ¿no? Pero no es como que todo se pueda reconstruir con las citas. No, no todo. Y no un 99%. No, hay un porcentaje. Y ese es un pin ahí que se pone en el curso. Lo que les digo no está en el libro. Hay que esperar a ver si va a haber una reedición. Obviamente con el tiempo las cosas van avanzando. Consensos científicos, nuevos descubrimientos, arqueología que confirma incluso otras cosas del Nuevo Testamento, como les decía, sobre arqueología y bueno, todo eso que confirma el Nuevo Testamento. Bueno, muchas cosas nuevas que van a ir saliendo, entonces espero, aspiro y anhelo que esa segunda edición salga. No sé si ya salió, wow, tengo que buscarla, pero bueno, así están las cosas. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y nos vemos en otro video.